va a ser más sencillo. ¿Listo? En el siguiente dice contador de números primos del 0 al 9. Contador de números primos del 0 al 9. ¿Cuáles son los números primos? Entonces, ¿cuáles van a ser? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Vamos a graficar estos 2, 4, 5 números. Obviamente el diseño pues sale un poco más largo porque como es hasta 9, pues son 4 bits que necesitamos. Ustedes saben que entonces ustedes lo primero que tienen que pensar es cuántos bits necesitamos. Entonces si yo les digo, no, pues diseñen un contador de 3, 4 bits, que no creo que les pida porque eso lo van a encontrar en internet. Entonces yo seguramente les voy a decir lo siguiente. Por favor, hágame un contador que me grafique los siguientes números. 1, 2, 5, 8, por ejemplo. Y vuelva otra vez e inicie la secuencia. Yo les pediría algo así. Porque si les pido números primos, en internet lo encuentran. Números pares, en internet lo encuentran. Les pido grafiquen de un contador de 3 bits, es decir, de 0 a 3, lo van a encontrar. De 4 bits, todo eso lo encuentran. Pero si yo les pido una secuencia así, no lo van a encontrar. Entonces, y que es así como les voy a pedir. Entonces, presten atención qué deben hacer cuando les piden una aplicación de estas. Entonces, bueno, en este caso, números primos. Entonces, lo primero que debemos ver es cuáles son los números primos del 0 al 9. ¿Cuáles son? Estos. Entonces, la secuencia tiene que ir estado actual 1, estado futuro 3. El siguiente entonces sería estado actual 3, estado futuro 5. Y así construimos el diagrama de estados. Entonces, vean, de 1 pasamos a 3, de 3 pasamos a 5, de 5 pasamos a 7 y de 7 pasamos a 9. Ya sabemos que necesitamos 4 bits. ¿Por qué? ¿Cómo construimos un número? El número máximo en este caso, ¿cuál es? El 9. ¿Cómo podemos construir un 9? Ustedes saben que el número en binario es este. Si no lo saben, pues hacen el cálculo. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Sería 2 a la 3 más 2 a la 0, que eso sería 8 más 1, 9. Entonces necesitan 4 bits, por eso yo sé que es de 4 bits. Si ustedes van e implementan uno de 3 bits, grave, solo les va a poder contar hasta el 7, el 9 quedaría por fuera. Listo, entonces por eso sabemos que es de 4 bits. Listo, entonces colocamos las variables normalitas. Q3, Q2, Q1, Q0. Necesitamos los 4 flip-flop. Y aquí sus estados futuros y las entradas de 3, de 2, de 1 y de 0. Listo. Entonces, llenamos la tabla común y corriente. No podemos dejar valores por fuera porque si dejamos valores por fuera, eso después no funciona. Entonces, hay que colocar todas las combinaciones posibles que proporciona, o más que proporciona, que genera 4 bits, ¿listo? Entonces construimos la tabla de verdad. ¿Cuántas combinaciones posibles? Ustedes saben que es 2 elevado a la cantidad de variables, que son 4, entonces son 16 posibles combinaciones. Construyen el estado presente común y corriente, colocan todas las combinaciones y ahora sí el estado futuro, ¿cómo lo construyen? Existe algo que se llama condición de no importa. No recuerdo, creo que ya lo hemos visto en algún momento, creo que me parece que sí. Sí, ya habíamos visto en algún momento algún ejercicio con condición de no importa, que es una X, o no lo habíamos visto. Que yo recuerde, no. Bueno, listo. Entonces, las condiciones de no importa son bastante útiles porque ustedes pueden utilizar esas X como un 0 o un 1, como usted le convenga. Entonces, ahí viene a ser muy, muy, muy importante el mapa de Karnaugh. ¿Listo? Porque ese mapa, ahí podemos construir mapas de Karnaugh bastante sencillos. Entonces, vean, las condiciones de no importa ustedes las van a colocar cuando, tal cual como lo dice, cuando no importe el estado siguiente. Si estamos en estado 0, nosotros pues no vamos a tener un estado 0, entonces ese estado no nos importa. Entonces rellenamos todo esto con X. Por ejemplo, el estado 2. El estado 2 tampoco incluye acá. Pues ya sabemos que es el 1, 3, 5 y 7. Entonces también lo rellenamos con X, condiciones de no importa. ¿Listo? Y luego también con todos los pares, obviamente, con el 4, el 6, el 8, todos los que no pertenecen a los números primos. Y ya sabemos que es hasta el 9. O sea,
O sea, obviamente los números primos siguen, pues los números, o bueno, más que primos impares, listo. Que yo creo que es más bien como números impares, pero bueno. Entonces, de ahí cuál podría seguir, el 11, el 13, el 15, pero ahí nos dijeron que hasta el 9, entonces pues estos no los necesitamos. Entonces, de aquí para abajo, desde ese 9, rellenamos con puras condiciones de no importa. ¿Listo? O sea, a nosotros no nos interesan esas salidas. Simplemente las que nos importan son estas, que vamos del 1 al 3. ¿Listo? Del 3 al 5. Del 5 al 7. Del 7 al 9 y del 9 al 0. ¿Listo? Yo los tengo, por eso ustedes se habrán dado cuenta que hay unos colorcitos, por ejemplo, este gris hace referencia al tercer flip flop, vea, Q3, Q3 más y su salida de 3, ¿listo? Por eso los tengo ahí como unos colorcitos para que los pueda, digamos, referenciar más fácil. Entonces, vean, miremoslo rápidamente. Entonces, ya saben, estamos en 0, no nos interesa, rellenamos de X. Pasamos al 1. Del 1, si estamos en 1, queremos pasar al 3. Entonces, vean, entonces, ¿cómo construimos el 1 con 4 bits? Pues 0, 0, 0, 1. ¿Cómo es el 3 con 4 bits? 0, 0, 1, 1. ¿Listo? Aquí está. Entonces, ahora sí, entonces veamos cómo tienen que ser las salidas. Entonces, ustedes ya saben, si estamos en 0 y queremos seguir estando en 0, pues ya saben que la salida es un 0. Perdón, a la entrada del flip-flop es un 0. Si el estado presente es un 0 y queremos ir nuevamente otra vez, seguimos en 0, igual. Esa entrada de ese flip-flop va a ser 0. Ahora para el flip-flop 1, el estado presente es 0 y el estado futuro es 1, pues que tenemos que colocar en su entrada, pues un 1. Ahora para el flip-flop 0, si su estado Profe, yo presente iba a es hacer 1, una pregunta ahí, señor. digamos, de esos estados futuros, pues yo aquí haciendo la comparación, digamos, el estado futuro es el mismo que va a las salidas, ¿no? ¿Cómo así? O sea, El estado digamos, futuro es lo que va a pasar, sí, es la salida, pero es la salida que va a pasar más adelante. Digamos, en este preciso momento, usted está en el número 1. Digamos, usted paró la simulación, hagámoslo, pero es que cerré la simulación. Digamos, usted está en este momento en un 0 y paró la simulación. ¿Cuál es el estado futuro? Bueno, en este caso, si el usted está 1. en un 1, ¿cuál será el siguiente? El 3. Entonces usted Ok. coloca aquí el 3. Obviamente es una salida, claro, es la salida, pero es la salida que va a pasar en un segundo, en 2 segundos, 3 segundos, dependiendo de la señal de reloj. ¿Sí esa es su pregunta? ¿O no? Sí, profe, sí, sí, esa era mi pregunta. Gracias. Y sí, son salidas. Estas son las entradas de 3. Bueno, listo. Aquí ya hemos construido. Aquí creo que íbamos acá. Si Q0 es 1 y queremos ir a Q0 futuro, también sigue en 1, pues ¿qué dejamos? Pues un 1 acá a la entrada. Por ejemplo, el flip-flop JK, digamos, tiene un comportamiento un poco, digamos, un poco diferente, que la tabla de verdad hay que ponerle un poco más de cuidado porque dependiendo de su entrada anterior, pues va a ser su salida. En este caso, pues lo que les decía, es simplemente ustedes comparan el estado futuro y pueden de una vez crear las entradas. Vean, el estado futuro es idéntico a las entradas. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en el JK no es así. Usted tiene que mirar cuál es el estado actual para ver que tiene que ir a la entrada. ¿Listo? Aparenta ser más difícil, sin embargo, cuando ustedes van y crean estas ecuaciones, sale mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, por ello es más práctico utilizar flip-flop JK porque a la hora de realizar los circuitos salen muchísimo más sencillos y se darán cuenta la siguiente clase de ello. Listo, bueno, continuamos. Estábamos en 1, pasábamos de 3. Ahora esta tabla. Si estamos en 2, ¿cuál es el estado siguiente? No nos interesa, entonces rellenamos todo esto con X. Ahora, en la tabla de verdad, ¿qué pasa si el estado presente es un 3? Si estamos en un 3, queremos ir a un 5. Entonces colocamos aquí el 5. Entonces sería 0, 1, 0, 1. La salida ustedes ya saben, vean, si quieren ir de un 0 a un 0, pues colocan un 0. Si quieren ir de un 0 a un 1, pues colocan un 1.
Si quieren ir de un 1 a un 0, pues tienen que colocar un 0. Y si quieren ir de un 1 a un 1, pues dejan un 1. ¿Listo? Siguiente estado, de acuerdo al orden de la tabla de verdad. Si están en un 4, ¿cuál es el estado siguiente? No nos interesa. Es un número par, no lo queremos graficar. Entonces colocamos puras X. Aquí está. Siguiente en el orden de la tabla de verdad. ¿Qué pasa si estamos en el número 5? Si estamos en el número 5, sí queremos ir a otro número. Queremos ir al 7. Entonces colocamos el 7. Escribimos, vea, 0, 1, 1. Listo. Ustedes ya saben que este se va a reflejar aquí exactamente a la salida. Ya se lo saben, entonces ya para que me pongo a seguir explicando. Luego, si estamos en el número 6, ¿qué debe pasar? Nada. Todo en X, no nos importa. Si estamos en el 7, vamos a querer ir al 9. Entonces escribimos aquí el 9 en el estado futuro. Y esto es un copy-paste acá, vea. Ahí está, lo mismo. Si estamos en el 9, ¿a dónde queremos ir? Al 0. El contador se nos reinicia, vea. Entonces colocamos el... perdón, el 0 no, qué pena. Si estamos en 9, ¿cuál es el estado siguiente? Queremos ir a 1, porque la idea era mostrar en el display los números impares. Más que números primos, aquí me equivoqué, números impares. Entonces vamos del 1 al 3, 5, 7, 9 y del 9 nuevamente al 1, 3 y así sucesivamente. Entonces vean, del 9 voy a querer ir al 1. Entonces 0, 0, 1 y aquí copy paste, acá está. Vean. ¿Listo? Si quiero un 0 en el estado futuro, pues coloque un 0 en la entrada. Si quiero un 0, igual, un 0. Otro 0, un 0. Si quiero un 1, establezco un 1 a la entrada, listo. Y el resto de estados puras X porque no queremos, no nos interesa saber qué pasa si es un 10, un 11, un 12, un 13. Esos se nos salieron de rango de acuerdo a lo que nos exigió el enunciado, ¿listo? Partimos de lo que nos dice el enunciado. Bueno, entonces vean, entonces se construyen las tablas de verdad que ¿cuántas van a ser? 4 a la salida. ¿Cómo sabemos que son 4? Pues son 4 bits, son 4 flip-flop. Entonces creamos 4 tablas de verdad que no les voy a decir cómo, o bueno, hagamos una porque tiene X, para que no digan que no hago una. Vean, hagamos esta que es sencilla. D3. Lo que les he dicho siempre, vean la menor cantidad. Esta tiene 1, 2, 3, 4 ceros y tiene un solo 1. Hombre, solo coloquen un... bueno, perdón, en este caso, como hay un montón de X, pues no podemos hacerlo así por así. Entonces toca colocar los ceros y los unos y ahí sí el resto son X. ¿Listo? Porque si coloco solo el 1, ¿cómo voy a saber cuáles son ceros y cuáles son X? Entonces, tengo sí o sí que colocar los ceros y unos. Entonces, vean. Empezamos con este que está acá. Este es el 0, bueno, vamos a ver cómo la agrupé, porque no sé. Grupé Q y 3, Q3 y Q2 y Q1 y Q0 acá. Entonces vean, si tengo un 0 en el ítem 0, 0 con 0, 1. Entonces 0, 0 con 0, 1. Es decir, esta celda acá. Vean, el cruce entre estas dos. Siguiente, que es esta. Entonces, para D3 también otro 0 acá. Cuando Q3 y Q2 están en 0, 0, es decir, está acá en 0, 0, esta columna, en 0, 0 con Q1 y Q0 en 1, 1. Entonces, 1, 1 es esta de acá. 1, 1 con Q3 y Q2 en 0. Entonces, es esta. ¿Listo? Este 0 acá. Listo. Siguiente. Esta de acá. Dice que voy a poner un 0 ahí en esa tabla D3, que es la tabla D3, cuando Q3 y Q2 están en 0, 1. Entonces, la columna 0, 1 es esta. Columna 0, 1 y la columna 0, 1 también. Entonces, la 0, 1 y la 0, 1. Es decir, esta y esta. Aquí colocamos en 0. Ahí está. Entonces, está bien. Luego, aquí nos aparece un 1. Entonces, ese 1 va a estar en Q3 y Q2 en 0, 1. Q3 y Q2 en 0, 1, que es esto de acá, en 0, 1. Y Q1 y Q0 en 1, 1. ¿Listo? 0, 1 y 1, 1. 0, 1 y 1, 1. Entonces aquí coloco el dichoso 1. Y me queda esta última, que coloco un 0 con la combinación 10 y 0, 1. Entonces 10 y 0, 1 es esta. ¿Listo? 10 y 0, 1. Listo, coloco el 0 y ya no hay más resultados. El resto son X, entonces lleno el resto con X. Entonces, ahí tengo la dichosa tabla de verdad.
Bueno, entonces, ojo, hagan funcionar las simulaciones para sus trabajos porque de eso va a depender la nota del parcial. Digamos, yo en el primer parcial fui como muy flexible en ese sentido porque pues mientras ustedes aprendían pues, a manejar los simuladores y todo ello, sin embargo, ya para los siguientes parciales, que es el 2 y el 3, hagan sí o sí funcionar esas simulaciones o si no, no van a sacar buena nota porque si no les funciona la simulación, da a entender que su diseño quedó mal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, por eso les doy siempre 6 horas para que hagan eso. Los parciales se diseñan para que los hagan en 2 horas, 2 horas y media. O sea, les queda como 4 horas de gabela para que hagan funcionar las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces vean, aquí está la tabla de verdad que ya la analizamos y vamos a ver cómo agrupamos esos elementos. Como les dije, esas X ustedes las pueden tomar como quieran. Ustedes pueden, a conveniencia, ustedes pueden decir que son un 0 o son un 1. Y por separado, es decir, no es que ustedes van a decir, no, todas las X son un 1, todas las X son un 0. Usted puede decir que esta X es un 1 y el resto de X son ceros. O puede decir que, por ejemplo, estas 3X son un 1 y el resto de X son 0, no importa. En este caso, entonces, vean, hay un solo 1. Listo, usted puede sacar la ecuación de ese 1 que quedaría, vea, quedaría Q negado, quedaría, aquí está, Q1 por Q0 por Q3 negado por Q2 y no está mal, pero puede dar más simple. Entonces, aquí viene usted a relacionar esas X. Entonces, vean cómo están acá. Entonces, vean, usted puede decir, venga, pero aquí tengo otra X, voy a tomar esta X como un 1. Bien, súper. Entonces, vean, ahora la ecuación cómo le va a dar. En este caso le va a dar, vean, Q1, Q0 y aquí aquí varía Q3. Vean, pasó de 0 a 1, entonces Q3 ya no iría. Entonces quedaría Q1, Q0 con Q2. Entonces reducimos una variable en comparación con la anterior. Que en la anterior, nuevamente, si tomaba solo el unito, entonces queda Q1 con Q0 con Q3 negado, le coloco aquí esta comita, con Q2, ¿listo? Daba así, entonces vean, bueno, ahí no se ve muy bien, pero daban 4 variables. Entonces, si yo agrupo este 1 con esta X, reduje a 3, que fue la que acabé de colocar. Entonces quedaba Q1, Q0 y esta que, ¿cuál variaba? No variaba Q3, entonces no me colocaba. Queda Q2. ¿Listo? Vean, ahí reduje una variable, pero yo les digo, pueden reducirla más. Tomen 4, porque recuerden que son base 2, 4, 8. Incluso si este no fuera un 0 acá, hombre, si hubiera aquí una X o un 1, entonces usted toma todos estos 8 de acá. Pero bueno, aquí lo máximo que podemos tomar son estos 4, porque vean, por este lado, podríamos tomar los 8, 2, 4, 6, 8. Si este fuese una X, este 0 fuese una X o un 1. Como no lo es, no puedo. El máximo que puedo hacer aquí, por ejemplo, serían estos 6, pero ya saben que 6 no se puede. Otra podría ser estos 4 y estas 2X de acá, pero nuevamente, 4 acá y estas 2X son 6. No se puede. 2, 4, 8 o de ahí para adelante. Entonces, el máximo que puedo es este grupo de 4. Vean que cuando yo hago este grupo de 4, voy a reducir una variable más. Ya había reducido a 3. Vamos a ver. Entonces, si tomo estas, vean. Entonces, coloco. ¿Qué varía? En este caso varía Q0. Varía de 0 a 1. Entonces, Q0 ya no va. Q1, colocamos el Q1 y miramos aquí cómo se comportó Q2 y Q3. Q3 varió, entonces no se coloca. Q2 no varió, entonces hay que colocarlo. Entonces queda como Q2 con Q1. Vean, reduje otra variable. Entonces vean, lo importante de estas X no importa, permiten reducir las ecuaciones bastante. ¿Listo? Listo, vamos al otro mapa de Carnot, que ahora sí no les voy a decir cómo se obtuvo, porque pues ya saben, ustedes ya saben construir estos mapas. Recordarles siempre que la tercera y cuarta columna se cambian al igual en las filas y en las columnas. Vean, en las filas se cambió
y en las columnas también se cambió. ¿Listo? Entonces, vean, tenemos el siguiente mapa de Carnot y estos son los elementos. Aquí hay un 1 y por aquí hay otro 1. No podemos agrupar estos unos en un solo grupo porque no son adyacentes. Tienen que ir o horizontal o vertical. En diagonal no se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean, usted puede decir, pues sí, puedo colocar la ecuación de este uno solo y este uno solo y funciona, pero no es la ecuación más simple. Le saldría aquí una ecuación con 4 términos y aquí otra ecuación de 4 términos. Podemos hacerlo mucho más simple. ¿Cómo lo hacemos? Vean. Entonces colocamos aquí, podemos agrupar este 1 con esta X. Bien, ahí tenemos un grupo de 2. Pero entonces yo les digo, podemos crear un grupo más grande. ¿Listo? Por acá no se puede, porque aquí hay un 0, entonces no se puede. Entonces, vean, si doblan el mapa de Carnot, vean, estos quedan adyacentes con estas dos X y ahí podríamos. Listo, ustedes podrían, ¿y por qué no unimos estas dos X? No se podría porque sería un grupo de 6. Entonces, no. Entonces, uniríamos este 1 con estas X de acá. Y ahí tendríamos un grupo de 4. Ahora falta este 1. Entonces, este 1 igual. Pueden unirlo solo con esta X, pero vean, pueden hacer grupos más grandes. Ahora un grupo de 4, que son estos 4 de acá. No se pueden hacer más, vean, pueden tomar estos 4 con estas 2, pero quedarían solo 6. No podemos hacia los lados porque vean, aquí hay un 0 y aquí hay otro 0. Entonces no podemos crear el grupo de 8. Entonces queda así como está. Saquemos la ecuación rápidamente. Entonces vean, para este grupo azul, entonces miramos Q1 y Q0. Q1 se mantiene constante, se coloca en la ecuación. Entonces debe ser esta. Q1 constante y veamos el comportamiento de Q3 y Q2. Q3 está de 0 a 1, cambio, entonces no se coloca. Q2 se quedó constante, toca colocarlo. Entonces, Q2 negado, que aquí está. Vean. Q2 por Q1. Más la ecuación de esta tabla de acá. Ya vamos a terminar. Entonces, vean, aquí Q1 no cambió, toca colocarla. Pero como Q1 negado. Q0 sí cambió, no se coloca. Q3 varió, no se coloca. Q2 no varió, toca colocarla. Entonces Q2 positivo con Q1 negado. ¿Listo? Y si vemos esta ecuación, es un XOR. Simple. ¿Listo? Listo, ahí ya está. D1, vean que, digamos, las de mayor, digamos, el bit de mayor significativo genera la ecuación, generan las ecuaciones más grandes. ¿Listo? Las últimas tienden a generar las ecuaciones más cortas. Vean, por ejemplo, este de 1. Este de 1 simplemente aquí tenemos dos unos, esos dos unos podemos agruparlos ellos dos solos, pero vean, aquí podemos crear un grupo más grande con estas X de condición de no importa. No podemos crear uno más grande porque vean, hacia los lados podríamos solo uno de 6, ya que para cumplir el de 8, este 0 no nos lo permite. O por este lado, estos ceros no nos lo permiten, el máximo que podemos crear es el de 4. Entonces, toca dejarlo así. Entonces, vean. Entonces, Q1 aquí no varía, entonces Q1 negado, lo colocamos, y el otro sí varía, y por este lado las columnas, Q3 no varía, entonces toca colocarlo, y Q2 sí varía, entonces no hay coloca. Entonces Q3 negado, con Q1 negado. Listo. Y de 0, lo que les dije a ustedes, vean, miren la ecuación, lo que yo les decía a ustedes, miren ustedes pueden rápidamente sacarla, en este caso, vea, de 0 está conectado a 1, aquí lo ven, vea. Si diera puros ceros, ustedes dicen, eso es un 0, pero como dio todo en 1, ya saben que es un 1, ¿listo? Entonces aquí no hago un mapa de Carnot porque ya sé que es un 1. ¿Listo? Consecuentemente, vean el diseño que me dio tan simple a pesar de que eran 4 bits. Si fuera con el, digamos, con crear del 0 al 9, construir los números del 0 al 9, hubiera pasado lo siguiente. Hubieran tenido un diseño mucho más grande. Vean, con 3 bits, digamos, me generó 1, 2, 3, 4, 5 compuertas. Con esos 4 bits, creando los números del 0 al 9, seguro hubieran salido, no sé, unas 10, 15 compuertas, algo así. Pero en este caso, como estamos graficando un poquito, digamos, menos números, es decir, implementamos las condiciones de no importan, vean, solo 1, 2, 3. A pesar de que eran 4 flip-flop, debían aparecer 10, 15, si hubiésemos graficado todos los números, ¿listo? Pero nuestro enunciado decía que eran unos cuantos. Entonces, aquí está, ¿listo? Ustedes ya saben crear
este diagrama, por ejemplo, D0, que es este D0, se conecta a 1 que está acá, vean, es este 1 de acá. Vean, acá lo conecto. Listo. Entonces, venga, abro la simulación de este, a ver, mi clase, circuitos digitales. Esto es un contador de impares. Contador impar. Creo que es esta. Vamos a ver. Sí es esta. Un tipo D. Listo, es esta. Entonces, vean. Entonces, aquí el 3, el 5, del 5 al 7, 9, volvemos al 1, el 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro diseño. ¿Listo? Ya tenemos el diseño de nuestro circuito. ¿Listo? Sin embargo, lo único que veo es que este D0 yo lo tengo por acá conectado a esta compuerta. Entonces, como que no lo tengo conectado a 1. Entonces, habría que mirar qué diferencia es. Pero bueno, la otra clase lo revisamos. Lo importante era ver cómo funcionaba. ¿Listo? Ah, bueno, está acá, perdón. Es que aquí los coloqué al revés. Esto es un error mío. Bueno, no es un error, pero aquí coloqué, este es el D0, este es el D1, el flip-flop, perdón, este es el flip-flop 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí lo coloqué inverso a como los coloqué en el anterior. O sea, obviamente el orden no va a afectar mientras ustedes conecten las salidas como son. ¿Listo? Yo en los anteriores, o lo que les estaba explicando acá, siempre colocaba el flip-flop 0 acá, el flip-flop 1 acá, el 2 y el 3 acá. ¿Listo? En esta simulación coloqué el 0 aquí, el 1 acá, el 2 acá y el 3 acá. La cuestión es que se conecten bien aquí a las salidas y terminen dando lo que es. ¿Listo? Entonces, por eso aquí está el 1, el que les decía ahorita que parecía que no estaba bien, pero sí está bien. ¿Listo? Solo que los ordené distinto. Listo, señores. Entonces,